Bien, hola a todos. En este video vamos a continuar con el tema de generación de variables aleatorias, esta vez desde un nuevo método y es las diferentes relaciones que pueden existir entre las distribuciones de probabilidad. En clase nosotros vimos lo que es el método de la transformada inversa para funciones que son sencillas de obtener la acumulada y por ende la inversa. También vimos el método de transformada inversa para distribuciones empíricas continuas. En el primer video vimos transformada inversa para distribuciones discretas e incluso distribuciones empíricas discretas. En el segundo video vimos todo el método de aceptación y rechazo. Y en este video lo que vamos a ver son las diferentes relaciones. ¿Listo? Entonces, ah, vamos a ver muchas relaciones, por eso tenemos una agenda y lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos generar variables aleatorias que sigan un proceso de Poisson, tanto homogéneo como no homogéneo. Entonces, empecemos con el homogéneo. Digamos que X es una variable aleatoria que se distribuye Poisson y por ende su definición es el número de eventos en un intervalo. Típicamente vemos que ese intervalo es de tiempo, pero no necesariamente. Cuando estábamos viendo, por ejemplo, el tema de pruebas de bondad de ajuste con la chi cuadrado, nos dimos cuenta que ese intervalo podía ser cualquier otra cosa, ¿sí? Intervalo de personas, en una cierta cantidad de y personas, en una cierta cantidad de clases, sí, como es lo que nosotros queramos ver de intervalo. Para este video lo que vamos a hacer es ver como si fuera un intervalo de tiempo, como típicamente lo hemos visto en modelos probabilísticos y cosas de ese estilo. Entonces lo que tengo pintado aquí es una línea del tiempo con diferentes intervalos. Ah, por ejemplo, acá tenemos el primer periodo de tiempo y acá tenemos un segundo periodo de tiempo. Las unidades de tiempo, ustedes pueden escoger la que quieran. ¿Listo? Si por ejemplo estamos hablando de meses, entonces este es el primer mes y el segundo mes, sí, así sucesivamente. O si estamos hablando de años, el primer año, el segundo año, minutos, el primer minuto, el segundo minuto, el tercer minuto y así sucesivamente. Lo importante es ver que tenemos es un periodo aquí. ¿Qué es lo que sucede con estas distribuciones que siguen, o estas variables que siguen la distribución Poisson? Pues que hay una cierta cantidad de eventos en un periodo. Entonces, por ejemplo, en este caso, una realización de la variable aleatoria x llegaría a ser 4, precisamente porque dentro del primer periodo de tiempo hay 4 eventos. Vean que el quinto evento ya empieza o ocurre es en el segundo periodo de tiempo. En otra realización de la variable podríamos tener, por ejemplo, a una cierta cantidad de tiempo de eventos, como por ejemplo 5. El sexto evento ocurriría ya es en el segundo periodo de tiempo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si este es un proceso de Poisson homogéneo, el tiempo entre arribos, por ejemplo, entre el primer periodo, entre el comienzo del tiempo, primer periodo y el primer evento, o el tiempo entre los dos primeros eventos y así sucesivamente, ese tiempo sigue una distribución exponencial con la misma tasa. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ese tiempo entre arribos, tiempo entre ocurrencia de eventos, está bajo las mismas unidades de lo que habíamos definido antes en el eje del tiempo. Entonces, por ejemplo, si aquí estamos hablando de todo un año, el primer año, entonces este tiempo también está expresado en años, es decir, que más o menos aquí estaríamos hablando de que este evento ocurre en el 0.5 por ciento del año, ¿sí? En el 50% del año, en el fragmento, en el tiempo 0.5 del año, que es, pues podría ser 6 meses, pero ya estaríamos hablando de meses, estaríamos cambiando como tal esa unidad de tiempo. Entonces lo importante es que tanto el tiempo entre arribos como el intervalo de tiempo que estemos viendo acá tiene que tener exactamente las mismas unidades. Entonces, si se dan cuenta, este valor más 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 este valor, pues por ende, como están las mismas unidades, va a ser mayor que 1. Es decir, lo que estamos diciendo ahí es que el tiempo de ocurrencia de este evento número 6 está por encima de la finalización del primer periodo de tiempo. Pero
el tiempo de finalización del quinto evento tiene que estar por debajo, precisamente porque en este primer periodo de tiempo, pues hubo 5 eventos que se realizaron, ¿sí? Incluso si esta X hubiera estado aquí, pues de todas formas en ese primer periodo de tiempo hubieran ocurrido 5 eventos. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a derivar matemáticamente. Vamos a modelar este proceso matemáticamente y a partir de ese modelamiento del proceso matemático vamos a obtener un algoritmo para sencillamente generar variables aleatorias Poisson. ¿Listo? Entonces, lo que acabo de decir se puede resumir de esta forma. Vean que el tiempo acumulado hasta la ocurrencia del quinto evento, pues ocurre antes de la finalización del primer periodo de tiempo, o incluso podría ocurrir en exactamente la finalización de ese primer periodo de tiempo, pero el tiempo de ocurrencia del sexto evento, es decir, el tiempo acumulado hasta el sexto evento, obligatoriamente tiene que ser mayor al primer periodo de tiempo. Es decir, este sexto evento ocurre en el segundo periodo de tiempo. Lo que estamos diciendo aquí es esto que estamos modelando gráficamente. Y vean que ese tiempo, pues ya vimos que se distribuye exponencial, ¿sí? Si nosotros lo consolidamos, pues vean que la sumatoria de los tiempos al quinto evento ocurren antes del que se acaba el primer periodo y hasta el sexto evento ocurren después de la finalización del primer periodo. Incluso si no ocurrieran acá 5 eventos, sino que ocurrieran son n eventos en el primer periodo de tiempo, entonces el tiempo de ocurrencia del enésimo evento pues tiene que ser antes de la finalización del primer periodo de tiempo y el tiempo de ocurrencia del n+1 evento ocurre después de la finalización del primer periodo de tiempo. ¿Listo? Ante esta situación lo que podemos ver es que pues esos tiempos a sub i se distribuyen exponenciales y acá nosotros tenemos la función de probabilidad de una exponencial a la cual nosotros ya le sabemos aplicar la transformada inversa. Necesitamos la acumulada de esa función de probabilidad. Esa función acumulada pues lo que nos genera es una probabilidad. Si generamos la función inversa, entonces a la función inversa lo que le entra es una probabilidad y nos devuelve un tiempo que se distribuye exponencial con esta probabilidad acumulada. Entonces vean que lo que tenemos que hacer es básicamente generar números aleatorios que se distribuyan uniformemente entre 0 y 1. Esto lo podemos hacer con el método de congruencia lineal. Y este número que se distribuye uniforme entre 0 y 1, es decir, un número entre 0 y 1, pues va a entrar a esta función. Y vean que un 1 menos un número entre 0 y 1, pues genera que este paréntesis a la larga también sea un número entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, si yo genero una probabilidad U sub R sub I, que es un número entre 0 y 1, y lo que se necesita en el paréntesis es un número entre 0 y 1, pues otra forma de ver la función de probabilidad, la función de transformada inversa de la función exponencial, pues es meterle de una vez esa probabilidad, ese número entre 0 y 1, que es el complemento, digámoslo así, del paréntesis. ¿Listo? Entonces, esta es una forma que no habíamos visto antes, pero pues así también se presenta el método de transformada inversa para la exponencial. Y vean que eso nos está generando pues esos tiempos a sub i. Entonces ahora lo que vamos a hacer es matemáticamente derivar todo el álgebra necesario para poder generar ese algoritmo. Entonces, pues cada uno de esos a sub i a la larga es menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de ri. Y lo que vamos a hacer básicamente es pasar este menos 1 sobre lambda a esta parte de acá, es decir, voy a pasar este lambda, menos lambda que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar a este lado, y este menos lambda que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar por este lado. Como tengo un menos 1, pues las desigualdades también cambian de sentido. ¿Listo? Y vean entonces que por propiedades de los logaritmos, la sumatoria de varios logaritmos naturales es exactamente igual a el logaritmo natural de la productoria de esos números. ¿Listo? Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es generar números aleatorios y multiplicarlos. Lo feo es que tenemos que sacarles los logaritmos naturales a esos productos. Entonces, para quitarnos y librarnos de esos logaritmos naturales, lo que vamos a hacer es pues elevarlos en la función exponencial. ¿Listo? Entonces la función exponencial elevada al logaritmo natural de algo, pues es exactamente ese algo. Y vamos a
pues elevar a la función exponencial toda esta expresión. Entonces ahí vamos a deshacernos de las productorias y pues ese menos lambda va a quedar realmente como e a la menos lambda. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa todo esto? Vean que para cada uno de los arribos n que ocurren dentro del primer periodo de tiempo, ¿cierto? Acá tenemos n arribos que ocurren dentro del primer periodo de tiempo, pues yo necesito generar un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y son 5 números entre 0 y 1 que tenemos que generar. Esos 5 números los vamos a multiplicar. ¿Listo? Y esos 5 números multiplicados van a ser mayores que esta expresión, e a la menos lambda. Nosotros se supone que tenemos la tasa para generar este proceso de Poisson homogéneo. Pero cuando multipliquemos un sexto número, ese valor va a ser menor que e a la menos lambda. ¿Qué significa eso? Que ese sexto número representa, o más bien nos genera, un evento que ocurre ya sea en el segundo periodo. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, lo que nosotros queremos generar es este numerito n. ¿Cuántos eventos ocurren dentro del primer periodo de tiempo? Y para eso tenemos entonces este algoritmo de acá. Lo primero que hacemos es decir, oiga, no tenemos ningún evento en ese primer periodo de tiempo. ¿Listo? No tenemos ningún evento, no ha pasado nada. Y P va a ser igual al valor de esta productoria del lado derecho. ¿Listo? Entonces lo volvemos igual a 1 porque 1 por cualquier cosa es esa cosa. Y así sucesivamente vamos a ir multiplicando números aleatorios entre 0 y 1. Y vean que entonces, como no tenemos ningún evento, lo que vamos a hacer es generar el número aleatorio para el siguiente evento de ocurrencia. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora es empezar a explicar todo este código, este algoritmo, a partir de un ejemplo numérico. Entonces, para ese ejemplo numérico, vamos a suponer que queremos generar una variable aleatoria, o más bien una realización de la variable aleatoria Poisson, con tasa igual a 3 eventos por intervalo de tiempo. Y acuérdense que entonces vamos a tener que utilizar esta expresión, e a la menos lambda. Esa expresión con lambda igual a 3 es igual a 0.0497. ¿Listo? Entonces, en esta primera línea de código decimos, oiga, en ese primer periodo de tiempo, por ahora no ha ocurrido ningún evento. Y la productoria del lado izquierdo, del lado derecho, en este momento vale igual a 1. ¿Listo? Y como no tenemos ningún evento, pues vamos a generar el número aleatorio para el primer evento. Ese número aleatorio terminó siendo 0.866. Y lo que vamos a hacer es pues multiplicar ese número por el valor de la productoria en este momento. Entonces nuestro P ahora se vuelve 0.866. Perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntar, oiga, ¿ese P es menor que 0.0497? Evidentemente no, no es menor. Entonces como no es menor, significa que está es a este lado de la expresión. Es decir, que ese número aleatorio que acabamos de generar está relacionado con un evento que ocurre en el primer periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el primer evento que ocurre en el primer periodo de tiempo. Entonces, como ya tenemos el primer evento que ocurre en el primer periodo de tiempo, podemos decir que efectivamente en este primer periodo de tiempo ha ocurrido por lo menos un evento. Y después nos devolvemos al paso número 2. ¿Qué es ese paso número 2? Pues ya tenemos un evento, generemos el número aleatorio para el siguiente evento. Ese número aleatorio es 0.334. Se supone que tenemos que multiplicar estos valores, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar P por R.2, por R2, eso nos va a dar 0.283. Luego vamos a preguntarnos, oiga, ¿ese P es menor que E a la menos lambda? Y pues evidentemente no es menor. ¿Eso qué significa? Que entonces ese R2 está relacionado con un evento que también ocurrió en el primer periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, como tenemos que ese evento está ocurriendo en el primer periodo de tiempo, pues actualizamos la cantidad de eventos que efectivamente han pasado en ese primer periodo de tiempo y volvemos al paso número 2. Entonces, para el siguiente evento generamos un nuevo número aleatorio. Este es 0.520. Ahora tenemos que multiplicar estos tres valores. La multiplicación de estos primeros dos valores ya la tenemos acá, entonces solamente tenemos que multiplicar P por 0.52. Eso nos termina dando
0.153 y ahora nos vamos a preguntar, oiga, P es menor que a la menos lambda, evidentemente 0.153 no es menor que 0.0497, eso implica que este número aleatorio 3, R3, está relacionado con un evento que también ocurre dentro del primer periodo de tiempo y tiene sentido porque pues la cantidad esperada de eventos que van a ocurrir en el periodo de tiempo son 3 y pues ya por lo menos tenemos 3. Y pues como ya por lo menos tenemos 3, pues actualizamos ese valor de la cantidad de eventos que hay en el primer periodo de tiempo que han ocurrido. Entonces después volvemos otra vez al paso número 2, que es generar ese número aleatorio para el cuarto evento. Esta vez este número aleatorio nos dio 0.061. Multiplicamos ese valor por la productoria y nos da esta vez 0.009. Entonces nos preguntamos, oiga, P es menor que a la menos lambda y en este caso sí, 0.009 sí es menor que 0.0497 y eso implica entonces que este R4 está relacionado con un evento que ya no ocurre dentro del primer periodo de tiempo, sino que ocurre en el segundo periodo de tiempo. Como ya este evento ocurre en el segundo periodo de tiempo, lo que decimos, vea, en este momento sabemos que hay 3 eventos que ocurrieron en el primer periodo de tiempo y ese es el valor que nosotros vamos a aceptar como realización de la variable aleatoria Poisson con tasa igual a 3 eventos por intervalo de tiempo. Entonces, a partir de la multiplicación de números aleatorios entre 0 y 1, vean que ya podemos generar pues, realizaciones de las variables aleatorias que se distribuyan Poisson, que sigan un proceso de Poisson. Entonces, en este caso, lo que nosotros devolveríamos para esta realización es que el x que estamos generando es igual a 3. En clase yo les he dicho que en la vida no todo es homogéneo. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar la relación entre los procesos de Poisson y las exponenciales ahora para producir realizaciones de variables aleatorias que se gana un proceso de Poisson pero no homogéneo. ¿Cómo se ve eso? Pues entonces tenemos diferentes intervalos de tiempo. Y para cada intervalo tenemos diferentes valores de tasas, diferentes tasas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la tasa en el intervalo de 0 a 1, acá tenemos la tasa en el intervalo de 1 a 2, tenemos la tasa en el intervalo de 2 a 3, tenemos la tasa en el intervalo de 3 a 4. Para poder derivar el algoritmo que vamos a seguir para sencillamente generar realizaciones de variables aleatorias que sigan un proceso de Poisson homogéneo, lo que vamos a hacer en este momento es empezar a evaluar cuántos arribos tendríamos nosotros si todo el proceso de Poisson siguiera un proceso homogéneo. Es decir, vamos a mirar por ejemplo con esta tasa, la más bajita. Como es una tasa muy bajita, significa que hay muy poquitos arribos en ese periodo de 4 unidades de tiempo. Entonces, como hay muy poquitos arribos, vean que en este caso estamos diciendo que hay 4 arribos si todo el proceso, si todas esas 4 unidades de tiempo tuvieran exactamente la misma tasa. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos esa tasa de 0 a 1, sino que por ejemplo tuviéramos la siguiente más bajita, la tasa de 3 a 4? Pues como es más grande que la anterior, pues vamos a tener más eventos. Es decir, que el tiempo entre arribos es mucho más pequeño. Vean que si antes habíamos generado 4 eventos, ahora con una tasa mayor generamos son 5 eventos en todo este periodo de tiempo. Pero si tuviéramos la siguiente de 2 a 3, pues ya no generamos 5 eventos, sino que generamos 2, 4, 6, 8 eventos, por ejemplo. Y si no tuviéramos estos 8, esta tasa, sino que la tuviéramos la tasa más grande, más alta, pues generaríamos incluso más eventos. ¿Listo? El tiempo entre arribos con esta tasa sería mucho más pequeño que el tiempo entre arribos con todas estas otras tasas, si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente encontrar esa tasa que es la máxima de todo el intervalo que queremos modelar y vamos a mirar todos esos posibles intervalos o todos esos posibles eventos que podrían haber ocurrido. Y la idea general del método que vamos a derivar es, pues vean que es como una aceptación y rechazo. Nosotros tenemos una función inicial, que es esta negra, y vean que ahora, para esa función inicial, yo tengo una función que está por encima de toda esa función, ¿sí? Al menos es igual al valor máximo. Entonces, pues lo que yo puedo generar es un área de aceptación, que es lo que está debajo de la función negra, y un área de rechazo, que es lo que está entre la función roja y sobre la función negra.
Y vean que con esa información yo ya puedo coger cada uno de esos eventos que están en el eje de las Ts y decir, listo, toda esta partecita, por ejemplo, para este evento, es el área de aceptación de este evento y todo esto es el área de rechazo. Si yo cojo este punto de acá como el 100%, esta proporción terminaría siendo una probabilidad de aceptación. ¿Listo? Y teniendo esas probabilidades de aceptación, lo que vamos a hacer ahora es coger números aleatorios entre 0 y 1. ¿Listo? Y los vamos a disparar a ver en dónde caen, si en la región de aceptación o en la región de rechazo para cada uno de estos eventos que tenemos acá, que pues son la mayor cantidad de eventos posibles, precisamente porque cogimos la mayor cantidad de tasa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esos dardos. Y si nos damos cuenta, este dardo cayó fue en la región de rechazo, ¿sí? Es decir, que es mayor que la probabilidad de aceptación de este evento. Entonces, como es mayor que la probabilidad de aceptación de este evento no lo vamos a categorizar, no lo vamos a aceptar como que es un evento del proceso no homogéneo. Pero este dardo sí cayó en la, en la probabilidad de aceptación, en la región de aceptación. Entonces, este evento sí lo vamos a tener en cuenta para nuestro proceso de proceso no homogéneo. Para este evento, vean que el dardo cayó fue en la región de rechazo, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Vean que estos tres dardos caen obligatoriamente en la región de aceptación, entonces tenemos en cuenta este de acá cae por fuera y este de acá también cae por fuera. Entonces esos que caen por fuera implican que los eventos asociados pues no se van a tener en cuenta y la idea del método es entonces que al finalizar el tiempo pues ya generamos cuáles son los tiempos o los eventos que efectivamente ocurren dentro de este intervalo de tiempo que sigue un proceso de Poisson no homogéneo. En este caso, pues tendríamos 8 eventos en este intervalo de 0 a 4. ¿Cómo son entonces el algoritmo? Acá lo tenemos. Y vean que lo primero que tendríamos que hacer es encontrar esa función que mayoriza toda la función negra. Eso es el máximo lambda de todos los lambdas que tenemos posibles. Entonces encontramos ese máximo lambda, lo vamos a llamar lambda estrella. Y ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo este eje de t en posibles realizaciones de los eventos. Entonces vamos a ir moviendo el t a diferentes posibles momentos y vamos a ver si ese momento es un momento en el que ocurre un evento o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante la probabilidad de aceptación. ¿Listo? Ahora, para ir avanzando este t, lo que vamos a ir haciendo es generando números que se distribuyan exponenciales. Si se dan cuenta, lo tenemos acá. Con una tasa específica, con la tasa más grande. Y es para poder generar la mayor cantidad de eventos. En el momento en que tengamos esa mayor cantidad de eventos, pues implica que algunos, por ejemplo, acá van a ser rechazados, mientras que acá muchos van a ser aceptados y así sucesivamente. Entonces vamos a ir viendo gráficamente qué es lo que va pasando en este paso a paso. Eh, lo que tenemos en este momento adicionalmente es que pues, el número de eventos en el intervalo de 0 a 4 que sigue un proceso de Poisson homogéneo, en este caso apenas es 0, porque pues, todavía no hemos avanzado hasta 4. Pero entonces lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio exponencial y avanzar nuestro reloj hasta ese tiempo. Entonces acá lo acabamos de generar y acabamos de generar el reloj, avanzar ese reloj hasta este punto. Entonces lo que vamos a decir es que en este punto probablemente podría llegar a ocurrir un evento. Para ver si ocurre o no, pues tenemos que calcular esa probabilidad de aceptación de un evento que podría ocurrir ahí. Esa probabilidad de aceptación es pues la tasa de este tiempo, si se dan cuenta la tasa de este tiempo es lambda 0,1 sobre la tasa que mayoriza completamente, que es lambda asterisco. Entonces tenemos esa probabilidad de aceptación que es lambda de t sobre lambda asterisco. Y con esa información, pues ahora vamos a generar una probabilidad para compararla. Ese es el U2. En este caso acabamos de generar esa probabilidad y comparamos. Oiga, ese número es menor que la probabilidad de aceptación. Acá nos demos cuenta claramente que no, que ese número cae por fuera de la región de aceptación. Entonces, como cae por fuera de la región de aceptación, pues sencillamente ese tiempo t no es un tiempo en el que ocurre un evento de nuestro proceso de Poisson homogéneo. Entonces, pues nos devolvemos al paso 2 y el paso 2 es generar lo es necesario para poder avanzar el reloj un tiempo exponencial con la mayor tasa. Entonces, pues avanzamos el tiempo exponencial con la mayor tasa, ahora t estamos acá y vamos a decir si en ese t va a ocurrir o no un evento. Entonces, de nuevo, calculamos una probabilidad de aceptación, la probabilidad de aceptación es esa área verde con respecto al área total de esa línea.
Y ahora generamos una probabilidad de comparación. Esa probabilidad de comparación, en este caso, nos cayó por encima, digo, por debajo de la región de aceptación, es decir, que estamos en la región de aceptación, y como cayó en esa región, vamos a aceptar que en este tiempo t efectivamente ocurrió un evento. Entonces, como ocurrió un evento, ya tenemos un primer evento ahí. Y así sucesivamente volvemos a ir al paso número 2. Entonces, ¿qué significa eso? Generar un tiempo exponencial para avanzar nuestro reloj. Avanzamos nuestro reloj y vamos a mirar si en este punto podemos generar un evento. Entonces calculamos la probabilidad de aceptación de ese evento, generamos un tiempo o una probabilidad aleatoria y nos damos cuenta al comparar que esa probabilidad no es menor que la probabilidad de aceptación. Entonces significa que cae en la región de rechazo, es decir, que en este tiempo t no ocurre un evento de nuestro proceso de Poisson homogéneo. Entonces seguimos adelantándolo y vean que cuando lo adelantamos ya caemos en el segundo intervalo de tiempo. Como caemos en este segundo intervalo de tiempo, vean que la probabilidad de aceptación es el lambda de ese intervalo de tiempo. El lambda de ese intervalo de tiempo es lambda 1, 2, sobre el lambda asterisco. El lambda asterisco también es lambda 1, 2. Es decir, que la probabilidad de aceptación es de 1. Entonces, obligatoriamente, sea cual sea la probabilidad con la cual vayamos a comparar, pues vamos a tener que aceptar este evento. Asimismo con el siguiente evento que generemos. Asimismo con el siguiente evento que generemos dentro de ese intervalo. Pero el siguiente evento, pues ya de pronto puede ocurrir por fuera de ese intervalo, entonces vamos a volver a calcular eh, la probabilidad de aceptación y ver si en ese tiempo ocurre o no un evento. Y así sucesivamente hasta que nos salgamos de nuestro tiempo de interés, de nuestro intervalo de interés. En este caso, por ejemplo, adelantamos el reloj hasta más de 4, ya más de 4 no nos interesa, y como ya no nos interesa ese tiempo que está por encima de 4, es decir, no vamos a entrar a este condicional, pues lo que hacemos es devolver a n. En este caso, n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, diciendo que entonces una realización de esta variable aleatoria que sigue un proceso de Poisson homogéneo es igual a 8. Es decir, que en este intervalo de 0 a 4 ocurrieron 8 eventos. Vean que es tan simple como empezar a comparar números aleatorios. A partir de la relación que existe entre el proceso de Poisson y las funciones exponenciales, pues vean que generar números que se distribuyan Poisson, tanto homogéneos como no homogéneos, se vuelve algo muy, muy sencillo. ¿Listo? Vamos a empezar a ver entonces las otras distribuciones, o la relación entre otras distribuciones, y particularmente cómo podríamos generar nosotros distribuciones normales, porque si se acuerdan en el método de la transformada inversa, necesitábamos calcular la acumulada y después la inversa de esa acumulada para utilizar la transformada de esa inversa. La función acumulada de la normal es extremadamente complicada de sacar, de hecho tiene unas funciones de aproximaciones, lo que hace que la inversa pues, sea imposible de obtener. Entonces, el método de transformada inversa no nos sirve para generar funciones normales. El método de aceptación y rechazo, cuando lo estuvimos viendo en el video, no, yo les dije que tenía que servir solamente o que funcionaba solamente para funciones de probabilidad que estuvieran completamente definidas en un rango específico. Y por ejemplo, la normal está definida entre menos infinito e infinito. Es decir, que no serviría ese método de aceptación y rechazo para definir normales. A menos que, por ejemplo, nosotros digamos que menos infinito es un número muy negativo, menos 999.999.999.999, y que infinito sea pues un número muy positivo, 999.999.millones.99999, pero pues teóricamente no debería funcionarnos de esa manera. Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos generar distribuciones normales a partir de la relación que existen entre diferentes distribuciones de probabilidad. Entonces, este método se llama Box-Müller y es precisamente porque las dos personas que lo inventaron fue pues Box y Müller. Ah, y lo que vamos a hacer es, pues en un en el plano cartesiano, vamos a graficar el valor de dos variables normales estándar. ¿Listo? Entonces, eso es Z1 y Z2. Como son variables normales estándar, están centradas en cero con una desviación de 1, pero pues podrían ser positivas o negativas, es decir, que se podrían ubicar en cualquier parte, en cualquiera de los cuatro cuadrantes de este plano cartesiano.
Entonces, pues acá lo que estamos viendo es que Z1 pues nos dio, es una realización de esta variable normal estándar negativa, mientras que Z2 es una realización de la variable normal estándar positiva. Lo que podemos hacer con esta información es generar como un vector. ¿Listo? Y con ese vector, pues vean que de aquí a allá tenemos una hipotenusa, esa hipotenusa la vamos a llamar B, que es la distancia o la magnitud de ese vector. Y pues si tenemos la magnitud, pues la dirección la podemos encontrar con el ángulo teta. O pues visto en ángulo, en coordenadas polares, pues esta es la información necesaria para poder ver todo lo que se necesita en coordenadas polares. Vean que Z1 es lo que va desde 0 hasta Z1. Es decir, que eso es el cateto adyacente de este teta. Mientras que Z2 es lo que va desde 0 hasta Z2. Es decir, que este es el cateto opuesto de este teta. Por trigonometría nosotros sabemos que coseno de teta es cateto opuesto, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa y que seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aplicando trigonometría, nosotros podemos decir que Z1 pues es B coseno de teta y que Z2 es B seno de teta. ¿Listo? Adicionalmente, por Pitágoras, nosotros sabemos que esa hipotenusa B al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Qué es lo importante de esto? Que esos dos catetos son normales estándar. Entonces, cuando yo las elevo al cuadrado y las sumo, pues estoy generando una variable aleatoria chi cuadrado. La chi cuadrado es eso, es coger varias variables normales estándar, elevarlas al cuadrado y después sumarlas. En este caso estaríamos generando una variable chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque estoy sumando dos normales estándar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, b al cuadrado sigue una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Cómo es la función de probabilidad de esa chi cuadrado? Entonces la función de probabilidad de esa chi cuadrado pues tiene un parámetro adicional que es k, y es esa cantidad de normales estándar que se están sumando, los grados de libertad. Entonces esa función de probabilidad pues se ve un poquito compleja. De hecho, en el video anterior aprendimos lo que es esta función gamma. Entonces para números enteros la función gamma está definida como ese número entero menos 1 y el factorial de eso. Pero lo que vamos a hacer es entonces evaluar cómo es la función gamma, cómo es la función chi cuadrado de probabilidad de la chi cuadrado cuando hay exactamente 2 grados de libertad, es decir, que k sea igual a 2. Entonces, mediante álgebra, pues voy a reemplazar ese k siendo 2. Entonces, después de reemplazar eso, pues nos queda esta función de acá. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, k medios, esto es igual a 2 medios, eso es igual a 2 a la 1, k medios, esto es igual a 1, entonces la función gamma de 1 es igual a 0 factorial, porque es 1 menos 1 y todo eso factorial. 0 factorial es 1, entonces nos queda un medio. K medios, acá nos queda 2 medios, es decir que esto es 1. 1 menos 1 es 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1. Y acá entonces vean que la función chi cuadrado, cuando k es igual a 2, pues es esto. Si aparte de eso nosotros decimos que un medio es igual a un lambda, vean que la función chi cuadrado con k igual a 2 con 2 grados de libertad es igual a lambda e a la menos lambda x. Y esta función nosotros ya la habíamos visto antes, precisamente porque esa función es la función de probabilidad de una exponencial. Entonces lo que estamos diciendo es que esta variable b al cuadrado, este hipotenusa al cuadrado, que ya vimos que era una que se distribuía chi cuadrado con 2 grados de libertad, es a la larga una función exponencial con lambda igual a un medio. Es decir que entonces nosotros ya podemos generar esa realización de b al cuadrado porque sabemos la transformada inversa de una variable exponencial. Entonces lo único que necesitamos es pues la tasa, ya la tenemos, y una probabilidad acumulada aleatoria. Esa probabilidad acumulada aleatoria pues la vamos a generar mediante cualquier método que ustedes quieran, por ejemplo el de probabilidad, el de congruencia lineal, un número uniforme entre 0 y 1. Y vean entonces que nuestro b ya lo podemos encontrar facilísimo, porque pues lambda es igual a un medio, es decir que entonces b al cuadrado es igual a menos 2 logaritmo natural de un número aleatorio generado entre 0 y 1 mediante el método de congruencia lineal.
Y por ende, nosotros podemos sacar que b es la raíz de esto. ¿Listo? Entonces vean que para poder generar este z1 ya tenemos una forma de generar a b. ¿Listo? Ahora lo que necesitamos son ángulos. Ángulos, pues los que nosotros queramos. Cualquier ángulo entre 0 y 360. O bueno, como estamos utilizando estas funciones trigonométricas, entre 0 y 2pi. Es decir, que tenemos que generar ángulos que se distribuyan uniforme entre 0 y 2pi. Y nosotros ya conocemos la transformada inversa de una función uniforme. Entonces lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio para generar este ángulo entre 0 y 1, una probabilidad acumulada, y lo que vamos a generar son tetas a partir de ese número aleatorio. Entonces cualquier número aleatorio multiplicado por 2pi nos va a terminar dando un teta que está entre 0 y 2pi. Entonces, vean que ya tenemos la forma de obtener este b y ya tenemos la forma de obtener este teta. Como quien dice, ya tenemos la forma de obtener este z1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que generar dos números aleatorios entre 0 y 1. Uno para generar el b y otro para generar al teta. Cuando tengamos esos dos valores, pues los reemplazamos dentro de la fórmula y vean que entonces z1, que es una realización de una variable aleatoria normal estándar, pues es igual a el generador de una variable exponencial por el coseno del generador de una variable uniforme. Mientras que z2 es el generador de una variable exponencial por el seno del generador de una variable uniforme. Y vean que entonces este método de Box y Müller termina siendo supremamente eficiente porque de dos números aleatorios entre 0 y 1 obtenemos dos realizaciones de una variable aleatoria entre 0 y 1, un normal estándar. Qué pena. Entonces ya tenemos una forma de generar variables aleatorias que se distribuyen de normal estándar. Y eso es buenísimo para nosotros. Porque en el momento en el que nosotros queramos generar ahora una variable aleatoria que siga una distribución normal con una media y una desviación específica, pues lo que tenemos que hacer es primero generar una variable aleatoria normal estándar, utilizando por ejemplo el método que acabamos de ver, Box-Müller, y pues una normal la podemos desestandarizar, la podemos estandarizar. Para esta normal estándar lo que vamos a hacer es desestandarizarla. Es decir, que le vamos a la media le vamos a sumar una normal estándar multiplicada por la desviación. Y ahí ya estamos generando realizaciones de la variable aleatoria normal con media mu y desviación sigma. ¿Listo? Entonces ya tenemos formas de generar cualquier normal que queramos a partir de la relación que existe entre el h cuadrado con la exponencial. Pero ya vimos, por ejemplo, que hay momentos en los que pues sí, pareciera que todo se distribuyera normal, pero nosotros como analistas sabemos que no podemos generar variables aleatorias normales porque eso implica que podríamos o tendríamos una probabilidad, aunque fuera mínima, de generar números aleatorios negativos. Entonces, si estamos hablando de tiempos, si estamos hablando de cantidad de procesos o cosas de ese estilo, no nos sirve generar números normales. Entonces lo que normalmente se hace es generar, en vez de números normales que están definidos entre menos infinito e infinito, generar números log normales que están definidos entre 0 e infinito. ¿Qué significa que sea una variable log normal? Pues que básicamente por detrás el logaritmo natural de esa variable se comporta normal. Entonces si nosotros quisiéramos generar una y que siguiera una distribución log normal con media mu y pues varianza sigma cuadrado, primero necesitaríamos una distribución z, ¿listo? Una distribución normal. En el momento en el que tengamos una distribución normal estándar, ya la sabemos generalmente el método de Box y Müller, pues entonces vamos a generar una normal, pues con esa media y con esta desviación dada por parámetro. Eso es lo que vamos a llamar x sub i. ¿Cómo? Pues desestandarizando. Y cuando tengamos esa normal x, pues vamos a elevarla, elevarla en el exponencial. Entonces, si se dan cuenta, el logaritmo natural de y sub i es igual a x sub i, que es una normal. Y esa es la definición de una variable que se distribuye a log normal. Entonces, ya tan sencillo como con la relación de la de chi cuadrado con la exponencial, pues ya podemos generar normales estándar, que a su vez podemos generar normales con la media y desviación que queramos, que a su vez podemos generar log normales con la media y desviación que nosotros queramos.
Entonces, eso ya es buenísimo para nosotros porque también es un método demasiado eficiente. Por último, vamos a ver lo que es la convolución. La convolución es básicamente expresar una variable aleatoria en términos de múltiples variables mucho más sencillas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico de convolución que siempre se da es el de la variable Erlang. Entonces, para esto supongamos que tenemos un proceso que el tiempo medio pues, de permanencia en ese proceso es t sub 1, que se distribuye exponencial con una tasa lambda. Y después de este proceso, las entidades, por ejemplo, van a tener que pasar a otro proceso. ¿Listo? En donde el tiempo de permanencia en ese otro proceso también es exponencial con la misma tasa. Y así sucesivamente hasta que tengan que pasar hasta un proceso K. Ese proceso K también tiene un tiempo medio de permanencia que se distribuye exponencial con tasa lambda. Entonces, pues la variable aleatoria Erlang es la suma de todas estas variables exponenciales. Y la Erlang resultante es la suma de K variables exponenciales, en donde cada una de esas variables exponenciales tiene una tasa lambda. Entonces acá tengo una tasa lambda, una tasa lambda, una tasa lambda, una tasa lambda. Entonces estoy sumando K variables exponenciales, cada una con tasa lambda. Si se dan cuenta, el valor esperado de esta variable aleatoria Erlang, pues es el valor esperado de este lugar, de este tiempo, más el valor esperado de este tiempo, más el valor esperado de este tiempo, más el valor esperado de este tiempo. El valor esperado de este tiempo, pues es 1 sobre lambda. El valor esperado de este tiempo también es 1 sobre lambda. Aquí también y aquí también. Es decir que a la larga estoy sumando k veces el valor esperado de una exponencial con lambda de tasa. Es decir que k veces 1 sobre lambda es el valor esperado de todo este proceso de acá. Entonces vean que nosotros ya por la misma definición estamos diciendo pues que t sub i es efectivamente una función exponencial. Ya tenemos el método de transformada inversa para esa función exponencial. Para eso solamente necesitamos generar números aleatorios entre 0 y 1, cada números aleatorios entre 0 y 1, uno por cada uno de los procesos que queremos pues modelar. Y teniendo eso claro, pues vean que t es la suma de esos tiempos. Es decir que t es igual a la sumatoria de 1 hasta acá, pues de la función transformada inversa, la función inversa acumulada de esas variables exponenciales. Entonces, pues acá lo que estamos haciendo es operando ese menos 1 sobre lambda, que es el factor común de todos estos términos que están dentro de la sumatoria, y vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos naturales, que la sumatoria de varios logaritmos naturales de varios números, pues es exactamente igual al logaritmo natural de la productoria de esos números. Entonces, vean que es tan sencillo como si yo quiero modelar un proceso Erlang que tiene por dentro k fases, pues tengo que generar k números aleatorios entre 0 y 1, multiplicarlos a todos ellos, sacarles el logaritmo natural, dividirlos entre menos lambda,